Hola, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Pues viernes, día de lectura de este libro. Ya vamos en el capítulo 12. Vamos a leerlo y espero que sea de bendición para su vida. Capítulo 12. Cómo manejar las críticas con clase. Ernest Hemingway redujo su definición de valentía a 3 palabras: gracia bajo presión. Esas palabras describen bien a las personas valientes a través de los siglos, que han seguido adelante en contra de las implacables descargas de la oposición y las críticas. Cada una de ellas bien pudo modelar para un retrato titulado Gracia bajo presión. Hubo un día cuando el diablo se acercó al gran Martín Lutero y trató de acusarlo de sus muchos pecados. Le presentó al reformador una larga lista y comenzó a leerlos de uno en uno. Cuando Satanás terminó, Lutero dijo: sigue pensando más, debes haber olvidado alguno. El diablo lo hizo y añadió más a la lista. Siguió el intercambio entre ellos hasta que el diablo no pudo pensar en más. Luego Lutero dijo simplemente: excelente, ahora escribe sobre esa larga lista y con letra roja: la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Y el diablo tuvo que esfumarse. Abraham Lincoln fue otro magnífico modelo de cómo manejar los ataques personales contra su carácter. Las críticas públicas contra él arreciaron durante los últimos 7 años de su vida. Uno de los biógrafos, Donald T. Phillips, en su libro Lincoln on Leadership, Executive Strategies for Tough Times, Lincoln y el liderazgo, éxito ejecutivo para tiempos difíciles, escribe: Abraham Lincoln fue calumniado, difamado y odiado, quizás con mayor intensidad que cualquier otro hombre que haya sido candidato al más alto cargo de la nación. La prensa de su tiempo se lanzó públicamente casi todos los epítetos imaginables, entre ellos mandril grotesco, abogado rural de tercera categoría que una vez dividió a los ferrocarrileros y ahora divide a la Unión Norteamericana, payaso vulgar, mono, bufón y otros más. El diario Illinois State Register lo llamó el político más desvergonzado y deshonesto que jamás haya deshonrado un cargo público en los Estados Unidos de América. Las duras e injustas críticas no amainaron después que Lincoln se hizo cargo del poder. Y eso no vino solo de los simpatizantes de la causa sureña, vino también de la unión misma del Congreso, de algunas facciones dentro del Partido Republicano e inicialmente de su propio gabinete. Como presidente, Lincoln aprendió que no importaba lo que hiciera, siempre habría personas que no estarían satisfechas. A medida que se multiplicaron sus enemigos, también aumentaron las críticas contra él, pero Lincoln no lo manejó todo con una paciencia, una tolerancia y una determinación no común a la mayoría de los hombres. Lincoln tenía 4 maneras de responder a todas esas críticas. Primero, y la más común, simplemente las ignoraba llamándolas mezquinas. Segundo, respondía solo cuando era importante y esto sirviera para algo. Tercero, adquirió el hábito de sentarse y escribir largas cartas en defensa de su integridad y reputación, dando rienda suelta a su ira y emociones, que luego rompía y jamás enviaba. Cuarto, siempre veía el lado positivo de las cosas y conservó un buen sentido del humor. Gracia bajo presión. Uno de mis personajes históricos favoritos es el pintoresco e inteligente Sir Winston Churchill. Él no solo manejó la crítica con clase, sino que además la estimulaba. El biógrafo Stephen Hayward lo corrobora cuando escribe en su libro Churchill of Leadership, Executive Success in the Face of Adversity. Churchill y el liderazgo, éxito ejecutivo frente a la adversidad. Se pensaba que era terco, aunque hay que reconocer que la terquedad es la hermana gemela de la determinación y por tanto requiere que se mantengan en proporción. En realidad, una parte importante del método y el éxito de Churchill fue su juicio independiente y su autocrítica. Cada noche dijo a uno de sus ayudantes durante la guerra: me juzgo a mí mismo en la corte marcial para ver si he hecho algo efectivo durante el día. No estoy diciendo simplemente patear la tierra como un caballo, cualquiera puede hacerlo rutinario, pero estoy hablando de algo realmente efectivo. A pesar de la tendencia de Churchill de dominar
las reuniones con su verbosidad, siempre estimulaba la discusión a fondo de los asuntos y nunca penalizaba ni despedía a alguien que lo criticara abiertamente o que discordara vigorosamente con él. Perdón. Siempre daba la oportunidad para discutirlo todo. Escribió uno de sus ayudantes del tiempo de la guerra, Lord Bridge, escribió después de la guerra: no puedo recordar ni a un solo ministro, oficial en servicio o empleado público que fuera despedido de su cargo por haberse enfrentado a Churchill y haberle dicho que pensaba que su política o sus propuestas estaban equivocadas. Además, Churchill jamás desautorizó a los jefes o personal a su servicio, ni siquiera cuando estuvo rotundamente en desacuerdo con sus decisiones. Uno de los ejemplos más elocuentes de todos los tiempos es el rey David, cuando Absalón lideró una revolución que lo sacó del poder. David fue obligado a abdicar el trono. Después que Absalón se robó el corazón del pueblo por medio del engaño y las lisonjas, David, no queriendo causar ningún daño a su hijo, simplemente se marchó sin pelear, huyendo para salvar su vida, junto con sus valientes soldados. Mientras estaba en camino hacia una región distante, un irritado enemigo llamado Simei apareció de repente a una distancia prudencial, gritando maldiciones al destronado rey. El segundo libro de Samuel, capítulo 16, registra el hecho, donde leemos: salió de allí maldiciendo, versículo 5. Luego se nos dice: arrojando piedras a David y a todos los servidores del rey David. Mientras Simei arrojaba las piedras, gritaba: fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre perverso. Versículo 7. El ejemplo clásico de patear a una persona cuando ésta se encuentra en el suelo. Pero esa es la clase de hombre que era Simei, un verdadero fracasado. La pregunta pertinente es: ¿cómo respondió David a este loco suelto que le lanzaba piedras y le gritaba esas ofensas y maldiciones? Bueno, antes de que oigamos la respuesta de David, permítame mencionar la respuesta de Abisai, uno de los guardaespaldas de David. ¿Me permites que le corte la cabeza? Me encantan estas palabras. De haber sido yo, David habría consentido y Simei no se habría dado cuenta de que ya no tenía la cabeza, hasta que tuviera que estornudar. Pero David respondió misericordiosamente. Segundo libro de Samuel 16, 11 y 12. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora uno de Benjamín? Dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. Quizás Jehová mirará mi aflicción y me concederá Jehová bienestar a cambio de sus maldiciones del día de hoy. De nuevo, gracia bajo presión. Uno de mis viejos amigos y colega de la pluma, David Roper, en su libro Elijah, A Man Like Us, Elías, un hombre como nosotros, capta la esencia de esa gracia y de sus imperecederos beneficios cuando escribe: nuestro Señor fue clavado a la cruz. Usted puede contar con que será clavado a la pared. Es útil ver de esa manera cada prueba como el estar crucificado con Cristo. Dios nos entrega a esos golpes porque son parte del proceso de convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Las heridas nos hacen más dulces, más tiernos, perdemos el temor de salir perdiendo, aprendemos a soltar lo que queremos, ya no somos tan fácilmente provocados a la ira por los daños o las críticas, aprendemos a aceptar los abusos sin retaliaciones, a aceptar las críticas sin estar a la defensiva, a dar una respuesta suave a la ira. Ellos nos dan serenidad y fortaleza. Título: de nuevo con Job, todavía soportando. No hay un ejemplo más excelente de lo que es la gracia bajo presión que el hombre que estamos estudiando. Job ha sufrido la destrucción de todos sus bienes, la dolorosa muerte de todos sus hijos y finalmente la pérdida de su salud y de su felicidad. Encima de todo esto vinieron sus mal encarados amigos, resueltos a sacarle una confesión de pecado, ya que nadie experimentaría tal sufrimiento si fuera inocente, o así pensaban ellos. El monótono ataque no se detiene desde el capítulo 3 al 37. Ha habido 2 ciclos completos y Elifaz regresa para el tercer asalto. Usted pensaría que a esas alturas no sería ya tan severo con Job, ni hablar. En realidad sus críticas arrecian. Título: el tercer asalto con Elifaz, que sigue criticando.
De acuerdo con el relato bíblico, Elifaz hace 3 declaraciones definitivas. Él no es ni considerado ni sutil. Estás sufriendo porque has pecado. Job 22, 1 al 11. Eres un hipócrita porque las has ocultado tus pecados. Job 22, 12 al 20. Necesitas arrepentirte porque tus pecados son evidentes para nosotros. Job 22, 21 al 30. Usted pensaría que a estas alturas los críticos de Job se habrían retractado, pero ellos se niegan a reducir la presión. Con todo un nuevo arsenal de pertrechos verbales, Elifaz regresa a la misma centinela. Está resuelto a insistir en el asunto hasta que Job lo confiese todo. Eres un pecador. Con sarcasmo, Elifaz acusa formalmente a Job. Job 22, 4 y 5. ¿Es por tu piedad que él te reprende o acude contigo a juicio? ¿Acaso no será grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? ¿Por qué diría eso? Recuerde su razonamiento. Nadie puede sufrir así a menos que sea culpable. Nadie pierde todo, incluso su negocio y sus hijos, casa y salud, sin ser culpable de pecado. Elifaz hace una observación correcta. Job lo ha perdido todo, pero ha llegado a una conclusión incorrecta. No fue porque había pecado. Job demuestra gracia bajo presión al no decir una sola palabra. Elifaz insiste. Job 22:6. Sin razón tomabas prenda de tus hermanos y despojabas de sus ropas a los desnudos. Tiene una imaginación fértil. Job jamás hizo eso, pero está siendo acusado de ello. Es otra presunción equivocada. Job 22:7. No dabas de beber al agua al cansado, y al hambriento le privabas de pan. Job nunca hizo esas cosas tampoco, pero está allí callado y deja que lo diga. Job 22:9. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrantabas los brazos de los huérfanos. Mentira, de nuevo. Él nunca hizo eso. Una afirmación ofensiva, pero Job refrena sus labios. Job 22:10 y 11. Por eso hay trampas alrededor de ti y te turba el terror repentino o las tinieblas, de modo que no veas y te cubra la abundancia de aguas. Recuerde que esta es poesía. Job ha recibido la mayor respuesta del Dios vivo que no puede habitar con el pecado de la clase que has estado ocultando. Porque eres un pecador, estás sufriendo todas estas miserables calamidades. ¿Podemos volver a los hechos originales? El carácter de Job era tan puro antes de que comenzaran todos sus problemas que Satanás lo eligió como la persona que quería derribar y mostrar como un hipócrita. El Señor lo permitió sabiendo que la sólida integridad y la estable madurez de Job serían capaces de soportarlo todo. Fue la incuestionable vida coherente de Job lo que caracterizaba al hombre, lo opuesto de lo que está siendo acusado. El crítico Elifaz no conocía sus hechos. ¿Cómo podía haberlos conocido? No había estado en la escena antes de la serie de calamidades. Apareció después de que se manifestó la enfermedad. Elifaz no sabía de lo que estaba hablando. Está sacando conclusiones en cuanto a Job en base a conjeturas. Los críticos habituales nunca manejan información correcta y, para empeorar las cosas, imaginan cosas espantosas. Lo único que necesitan es un empujoncito para construir un castillo de arena lleno de mentiras. Algunos hasta sienten que su llamamiento es hacer que usted se sienta avergonzado al reunir ellos un revoltijo de información que no pueden probar. Pero, ¡ay!, el daño que puede hacer eso. Aunque es difícil escucharlo todo sin inmutarse, especialmente cuando uno sabe que hay otras personas que están oyendo y algunas creyendo, Job muestra una gran clase, mientras se contiene para no responder. Eres un hipócrita, Job. El crítico aumenta la presión al entrar en el nuevo territorio. Ahora ve a Job como un hipócrita, culpable de ocultar sus pecados y lo invita a reflexionar. Job 22, del 12 al 17. ¿Acaso no está Dios en lo alto de los cielos? Observa la totalidad de las estrellas, cuán altas están. Sin embargo, tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Podrá juzgar a través de la densa oscuridad? Las nubes lo son un velo y no pueden ver, mientras se pasea por la bóveda del cielo. ¿Persistirás tú en el viejo camino que han transitado los hombres inicuos, los cuales fueron arrebatados antes de tiempo y cuyos fundamentos fueron arrastrados por un río? Ellos decían a Dios, apártate de nosotros.
¿Y qué puede hacernos el Todopoderoso? Con palabras nuestras, Elifaz lo está despachando con un regaño. Es bastante duro que lo llamen a uno pecador, pero ser culpado de hipócrita añade un golpe aún más bajo. Demostrar gracia bajo presión en un momento como ese es especialmente difícil para alguien como Job, que era la antítesis de un hipócrita. Me gusta cómo describe Warren Wiersbe en su libro The Patient, tengan paciencia, a la hipocresía. El hipócrita no es una persona que no logra alcanzar sus propósitos espirituales, porque todos nosotros fallamos de una u otra manera. El hipócrita es una persona que ni siquiera trata de alcanzar algún propósito, pero hace pensar a las personas que lo tienen. Su profesión religiosa y su práctica nunca coinciden. El antiguo predicador puritano Stephen Charnock lo dijo claro: es muy triste ser cristianos en una cena, paganos en nuestros negocios y diablos en nuestros closets. Indudablemente, la hipocresía es una realidad espantosa. Jesús fue radical frente a ella. En su ministerio terrenal denunció a la hipocresía con más vehemencia que a cualquier otro pecado. Una razón fundamental por la que pronunció el Sermón del Monte fue la desvergonzada hipocresía de los fariseos. Nuestro Dios desprecia la hipocresía. Razón de más para que Job, el siervo de Dios, no fuera culpable de ella. Job no está escondiendo nada. Podemos estar seguros de que hasta ahora Job lo ha confesado todo. ¿Se ha sentido usted alguna vez tan adolorido que repitió mentalmente toda la historia de su vida, recordando todos los recovecos oscuros en su mente? Podemos estar seguros de que Job lo hizo. De hecho, él ha reconocido más de una vez que ha traído su vida delante del Señor. Este es un hombre excelente a quien Elifaz está tratando como una basura. Tienes que arrepentirte, Job. Elifaz va más allá, decide predicar un mensaje evangelístico a Job para que tal vez el hombre se salve. Se lanza entonces con un excelente sermón evangelístico. El problema es que ya Job pertenece a la familia de Dios. De todos modos, Elifaz lo predica. Lea ahí usted Job 22 del 21 al 29. Sigue y sigue con este mensaje de salvación mientras Job pacientemente está sentado escuchando. Demostrando clase al máximo, Job no interrumpe ni una vez el prólijo discurso de Elifaz. Ni siquiera intenta aclarar la verdad o levantar su mano para hacer una pregunta. De hecho, cuando Job le responde, no se molesta en defenderse. Habla al Señor y del Señor, pero ignora todas las críticas e insinuaciones. Una vez más, es modelo de la gracia bajo presión. Al llegar a los capítulos 23 y 24, observamos tres respuestas calmadas y vulnerables de él. Job responde y demuestra su clase. Tómese el tiempo para leer ambos capítulos completos, son magníficos. El primer tema de Job parece ser: no soy capaz de ubicar tu presencia, Dios, pero confío en ti, Señor. Eso lo noto muy bien en los primeros 12 versículos del capítulo 23, donde nuestro héroe dice honestamente: oh, si yo pudiera saber dónde hallar a Dios, entonces iría hasta su morada. Job 23:3. Parece que Job tiene en mente un tribunal. Quisiera saber cuál es el asiento en que se sienta el Dios Todopoderoso. Quisiera saberlo para ubicarlo en algún lugar, en cualquier lugar de esta tierra donde pudiera ir a él. Sigue diciendo ahí en Job 23, 4 al 6. Expondría delante de él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, más bien él me prestaría atención. Oculta entre estas apasionadas palabras se encuentra una de las grandes cosas acerca de Dios. Cuando venimos a Él tal como somos, nunca lo oímos gritar. ¡Qué vergüenza! Dios escucha nuestra súplica, nuestros sentimientos de necesidad y está presto a responder: yo te perdono, yo te amo, yo te entiendo, yo estoy aquí, te felicito por enfrentar la verdad. ¿Nota usted cómo se refiere Job a la respuesta de Dios? Job 23, 6 al 7. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, más bien, él me prestaría atención. Allí el justo podría arguir con él y yo me libraría para siempre de mi juez.
Todos los creyentes encontramos aquí una valiosa verdad que podemos aprender de nuestro Dios. Cuando las personas vienen con franqueza y vulnerabilidad con su confesión, hay una respuesta precisa de 3 palabras: yo te perdono. No necesitan ser abochornadas ni avergonzadas por haber fallado. Necesitan la seguridad del perdón. Job pregunta, ¿contendería conmigo? Luego responde, él no contendería conmigo, aunque es mucho más poderoso, me prestaría atención, podría arguir con él y yo me libraría para siempre de mi juez. Qué maravilloso es eso, pero Job lucha reconociendo finalmente su frustración, no puede encontrarlo. Job 23, 8 y 9. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Por supuesto que todos la hemos tenido. Hay días en que buscamos alguna evidencia visible del Dios vivo. Pienso en lo maravilloso que sería despertarme esta noche con un cielo de luna llena, mirar por la ventana de mi habitación y ver escrito allá arriba: querido Charles, te escucho, estoy aquí, yo tengo el control, te amo, firma Dios. Me encantaría que eso sucediera. También me gustaría meterme en mi automóvil después de un duro día de trabajo en la iglesia, prender la radio y que Dios dijera, antes de que escuches esta estación, Charles, quiero hablar contigo por unos minutos. Seamos sinceros, a todos nosotros nos encantaría oír una voz audible o leer un mensaje visible de Dios, pero no es así como suceden las cosas. Nuestro caminar con Él es una caminata de fe. Nunca olvidaré lo que oí en cuanto a la tragedia que golpeó a la familia de una niña. La madre falleció de repente cuando la niña era muy pequeña. El padre y la hija se quedaron de pronto solos con el recuerdo de esta maravillosa madre y esposa. Su aflicción y su tristeza eran profundas. La noche después del funeral, cuando el padre metía a su hija en la cama, sintió mucha pena por ella al ver que luchaba para contener las lágrimas, por lo que decidió hacer un lugar para dormir en la habitación, junto a la cama de su hija, y ella pronto se durmió. En medio de la noche la escuchó llorar. Él pronunció su nombre, y en medio de las lágrimas ella le dijo, papi, es tan difícil, la extraño tanto. Conteniendo sus propias lágrimas, se acercó a ella y tomó su mano. Ella dijo, oh, así está mejor, así está mucho mejor, y puso sus manos sobre los hombros y el pecho de él. Queriendo consolarla, el padre le dijo, sabes, mi amor, tenemos a un Señor donde apoyarnos. Ella dijo, lo sé, papi, pero esta noche necesitaba a alguien de carne y hueso. Si usted vive solo, a veces siente eso. Si se ha quedado solo por la desaparición de una relación, después de haber tenido un estrecho compañerismo y ahora solo queda usted, debe despertarse en algún momento de la noche pensando que le gustaría poder ver a Dios en ese momento, ahora mismo. Quisiera poder acercarse a Él y tocarlo, poder oír sus palabras. Qué tranquilizador sería eso. Job es un hombre excelente y un varón de Dios, es un santo maduro, sin duda alguna. No obstante, él anhela ser testigo de la presencia de Dios. Oh, que yo pudiera saber dónde se encuentra, pero no puedo verlo, contemplarlo o percibirlo. Después Job hace una pausa y medita. Su perspectiva cambia de pesadumbre a confianza. En las palabras que siguen tenemos algunos de los versículos más maravillosos que se encuentran en toda la Biblia. Me estoy refiriendo a Job 23, 10 al 12. Hace muchos años lo aprendí de memoria, debo haberlos repetido cientos de veces a los demás y también a mí mismo durante los días sombríos en que he luchado con mis problemas. Para ser honesto, pienso que he citado estos versículos más que cualquier otro pasaje de las Escrituras y los he enmarcado y resaltado en mi Biblia. Le sugiero que haga lo mismo. ¡Qué gracia bajo presión! Estas palabras lo llevarán allí. Léalas despacio y con detenimiento. Job 23, 10 al 12. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aunque no puede ubicar la presencia de Dios, Job pone su confianza en él. Elifaz, Bildad y Zofar, ustedes pueden decir lo que quieran contra mí, pero Dios conoce mi camino, Él sabe la verdad, Él es mi justificador, Él y yo mantenemos comunicación, yo confío en Él, yo creo en Él. Además después que esta prueba termine y Él haya logrado su propósito en mí, saldré como oro. Usted puede estar seguro de eso, hermano.
Cuando la prueba haya pasado, su vida será más profunda y más rica gracias a ella. El oro sustituirá a la aleación. Quiero que estas palabras se graben profundamente en su mente para que se conviertan en un filtro divino para todo lo que suceda en su vida desde hoy en adelante. Dios conoce su camino. Una de las ideas heréticas que flotan en el ambiente hoy es la apertura de Dios, teísmo abierto. En su nombre teórico, como mencioné en uno de los capítulos anteriores, dice que Dios está todavía aprendiendo al vernos responder a las diversas situaciones. Es decir, la omnisciencia no es en realidad omnisciencia. Dios está metido en una clase de conocimiento progresivo. Tonterías. El Dios de nuestras vidas lo sabe todo y controla nuestro camino. La necesidad de usted y la mía es seguir sus pisadas, guardar su camino y no apartarse del mandamiento de sus labios. Deténgase y piense, ¿a qué se refiere el mandamiento de sus labios? A su palabra. Es como si Dios estuviera hablando con sus labios cuando abrimos su libro. Su palabra nos enseña, nos instruye, nos aconseja, nos consuela, nos reprende y dirige nuestros pasos. Job 23:10. Sin embargo, Él conoce el camino en que ando. Saldré como oro cuando Él me haya probado. Job está abrazando la palabra de Dios, que para él es más importante que el pan y el agua. Dice que ha estimado las palabras de Dios más que cualquier cosa, que lo ha mantenido con vida. Eso explica la perseverancia del hombre. Eso nos ayuda a entender cómo pudo él continuar demostrando gracia bajo presión. Y usted puede hacer lo mismo. Job hace ahora una segunda declaración que revela después su vulnerabilidad. Soy incapaz de entender el plan de Dios, pero confío en Él. Recuerde su primera declaración. No soy capaz de ubicar la presencia de Dios, pero confío en Él. El unir ambas declaraciones nos dará equilibrio y en todas las situaciones confiaremos en Él. Job reconoce que el plan de Dios está en desarrollo, pero no es capaz de entenderlo. De hecho, se refiere a Dios como el único, pero Él es único. Ahí dice en Job 23:13, pero Él es único. ¿Quién le hará desistir? Lo que su alma desea, Él lo hace. Esa es una declaración muy importante. Lo que su alma desea, Él lo hace. Dios no nos pide permiso. Él no nos dice su plan antes de tiempo. No nos da un preestreno de la película que viene. Si nos dice, ni nos dice, ¿estás de acuerdo? Y tampoco nos explica por qué el problema es tan difícil, ni tampoco cuándo va a terminar. No nos dice cuánto va a durar este episodio específico. Entonces, usted y yo confiemos en Él, esperemos, sirvámosle, mantengamos nuestros pies en su camino, atesoremos su palabra y todo lo que Dios desea que se haga, sigamos apoyados en Él, aunque no podamos entender qué se propone. Y no se moleste en llamarme para que se lo diga, yo tampoco puedo explicarlo. Para hacer las cosas más interesantes, siga leyendo. Él completará lo que ha terminado acerca de mí. Versículo 14. En esto hay una singularidad. Nadie más era Job y lo que Job tenía había sido determinado para Job. Lo que se convirtió en su vida, en su estilo de vida, en su destino. Así como Él está completando lo que ha terminado para usted. Entre paréntesis, pero no se haga demasiadas ilusiones. Tiene en mente muchas cosas semejantes. Él tiene muchas cosas en mente esperando implementarlas una vez que usted salga de esto. ¡Qué emocionante! Job 23:15, por lo cual yo me turbo en su presencia. Lo considero y tengo miedo de él. Esa es una gran vulnerabilidad. Adelante y admítalo. Tengo miedo. Job finalmente lo dice, pero está bien. Creo que al Señor le encanta oírnos decir eso de vez en cuando. Señor, me asustas. Uno de los grandes predicadores del pasado, muy irritado porque el Señor se estaba tomando mucho tiempo, entró a su estudio, cerró la puerta y dijo en voz alta, Señor, date prisa, eres tan lento. Job dice en voz alta, me asustas, me das miedo. Si usted le dice eso a él, el Señor lo entenderá totalmente. San Juan de la Cruz escribió, Dios percibe las imperfecciones que hay dentro de nosotros. Lo repetiré porque eso es muy profundo. Dios percibe las imperfecciones que hay dentro de nosotros y por el amor que nos tiene nos insta a creer. Su amor no se contenta con dejarnos en nuestras debilidades y lo hace, como lo expresa,
David Roper en su libro Elijah, A Man Like Us, Elías, un hombre como nosotros, por esta razón. Nos lleva a una noche oscura, nos quita todos los placeres, dándonos tiempos de sequedad y de oscuridad interior. Al hacerlo, Él puede despojarnos de todas estas imperfecciones y crear virtudes dentro de nosotros a través de la oscura noche. El orgullo se convierte en humildad, la codicia en sencillez, la ira en contentamiento, el lujo en paz, la glotonería en moderación, la envidia en gozo y la indolencia en fortaleza. Ninguna alma se volverá nunca más profunda en la vida espiritual a menos que Dios obre pasivamente en esa alma por medio de la noche oscura. La respuesta final de Job aparece en el capítulo 24 de su registro inspirado divinamente. Ya que no puede ubicar a la presencia de Dios, desiste y reconoce: confío en Él. Incapaz de explicar el plan de Dios, dice tranquilamente: confío en Él. Blaise Pascal, el famoso físico y matemático, escribió una vez: el eterno silencio de esos espacios infinitos me asusta. La tercera declaración de Job, entretejida a lo largo del capítulo, es igualmente profunda. Yo no puedo justificar lo que hablando del campo. Yo no puedo justificar lo que Dios hace, pero confío en Él. ¿Qué quiere decir Job? Comienza hablando del campo, versículo 1 al 11, donde él presenta diversas situaciones que Dios permite. Luego va a la ciudad y hace lo mismo en un lugar. Al final dirige palabras condenatorias contra los impíos y allí se detiene. Por ejemplo, Job 24:2. Hay quienes remueven los linderos, roban rebaños y los apacientan. Dios no interviene para detenerlos. Job 24:3. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Dios no solo no los detiene, sino que además lo permite. Job 24:4. A los necesitados desvían del camino, a una se esconden todos los pobres de la tierra. Esto no solo es excelente poesía, sino que también es cierto. Y esto sigue igual hasta el versículo 11, o sea, todo el capítulo 24 hasta el versículo 11. Job está diciendo que estas cosas ocurren por la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? No podemos explicarlo, solo sabemos que lo hace. Luego habla de los pecados de la ciudad. Job 24, 12 al 13. Y luego hasta el 17. Pudiéramos seguir con esta lista hasta el fin. Hay pecados, hay fracasos, hay injusticias, había robos, pecados sexuales y maldades ocultas en la oscuridad. ¿Y dónde está Dios? Él lo está permitiendo. ¿Por qué? No lo sé. Dice Job, creo que lo que trata de decirnos aquí es que permite estas cosas con propósitos desconocidos para nosotros, exactamente como me ha sucedido a mí. Dios lo ha permitido todo. Los que hacen el mal no son castigados, los que se aprovechan de otros se salen con la suya. Dentro de esa misma categoría está el sufrimiento inexplicable. Usted y yo pudiéramos mencionar hechos de nuestra vida que el Señor pudo haber detenido, pero no lo hizo. No es solo el holocausto judío, no es solo las injusticias de la época de las cruzadas, no se trata solo de los sacerdotes de la Iglesia Católica que han abusado sexualmente de jóvenes y niños. Se trata de todas las clases de cosas que pudiéramos nombrar y que Dios pudo haber detenido, pero no lo hizo, no lo hizo. Es un misterio, de eso se trata. Yo no puedo justificar lo que Dios hace, pero confío en Él. Ese es un gran paso, especialmente si uno de los muchachos que sufrieron abuso sexual es hijo suyo, o si uno de los niños secuestrados es su hijo, o si la prueba de fe está dirigida específicamente a una prueba que usted y su familia deben soportar. Job termina su respuesta dirigiendo palabras condenatorias contra todos los impíos. John Harley, en el libro de Job, en el libro que escribió de un comentario internacional, dice: mientras Job espera la respuesta de Dios, su mente se dirige a los intrincados problemas del mundo que permiten a los impíos, dados a egoístas y brutales actos de violencia, oprimir a los débiles e impotentes. Su propio sufrimiento lo ha hecho más sensible al sufrimiento humano generalizado. Él anhela que Dios corrija los asuntos en la tierra, y aunque se duele de la maldad de la sociedad, sigue tan confiado de que Dios finalmente traerá juicio, que pronuncia una serie de condenaciones contra los impíos. La preocupación de Job por la falta de injusticia lo lleva a desafiar la teología de su tiempo, pero al mismo tiempo, por su profunda fe en Dios, su lamento lo lleva a Dios en busca de una respuesta.
Él ansía que Dios condene a los impíos, exigiéndoles cuentas por sus malvadas acciones. Job está diciendo, en realidad, ¿ustedes creen que yo soy un impío? Déjenme que les diga que si yo pudiera convencer a Dios, Él condenaría a todos los que hacen el mal. Yo me levantaría en contra de todo lo que he mencionado aquí. El versículo 25 es bastante confiado, ¿no cree? Si no es así, ¿quién podrá desmentirme y reducir a la nada mi argumento? ¿Puede alguien levantarse y decir, esas son puras tonterías? Nadie podría hacerlo, ni siquiera Elifaz. La vehemente respuesta de Job reduce a sus críticos al silencio. Título: Lecciones que persisten aún hasta el día de hoy. El principal mensaje que nos deja Job es bastante obvio por ahora. Aunque Dios es evasivo y misterioso, extraño y silencioso, invisible y aparentemente pasivo, Él es fiel. A la luz de eso, quiero sugerir estas 3 lecciones persistentes. Primero, resista la tentación de explicarlo todo. Dios lo sabe todo. Segundo, concéntrese en las bendiciones futuras, no en el sufrimiento del presente. Dios lo dirige todo. Tercero, acepte la soberanía del Todopoderoso. Dios lo controla todo. Niéguese a creer que la vida está basada en el destino ciego o en las casualidades. Todo lo que sucede, incluso las cosas que usted no puede explicar o justificar, están entretejidas como un lápiz inmenso y enorme. Desde la tierra, ese tapiz parece borroso y enmarañado, extraño y retorcido, pero desde la perspectiva del cielo tiene un diseño increíble. Pero lo mejor de todo es que es para mayor gloria de Dios. Ahora parece confuso, pero un día los detalles armonizarán y tendrán sentido. Al comienzo de este capítulo cité unas palabras del libro Elijah, A Man Like Us, Elías, un hombre como nosotros, de Dave Roper. Vuelvo al libro en cuanto a una historia que ilustra dramáticamente lo que trato de decir. Hace poco Caroline y yo nos encontrábamos en el primer trecho de nuestro viaje de Frankfurt, Alemania, a nuestra casa en Boise, Idaho. Nuestra primera parada era Boston. Había sido una semana agotadora y caí dormido tan pronto como tomé mi asiento en el avión, pero fui despertado por un disturbio en el pasillo. La sobrecargo y un pasajero que estaban sentados a la izquierda de Caroline estaban discutiendo por el asiento que le había sido asignado al hombre. Por alguna razón, había sido separado de su novia, que estaba sentada varias filas detrás de nosotros. El hombre estaba cada vez más enojado y más discutía hasta que otro pasajero que estaba sentado al lado de la novia del hombre ofreció cambiar de lugares. El cambio se hizo y el nuevo vecino de asiento de Caroline tomó su lugar, sacó un cuaderno de notas y comenzó a trabajar en un proyecto. Lamentablemente había un niñito sentado a su izquierda, un niño encantador que quería hablar. El hombre, que parecía ser la personificación de la paciencia, dejó su proyecto después de unos minutos y se puso a hablar con el niño. Caroline fue arrastrada pronto a la conversación. Escuché decir al hombre que él era de Los Gatos, California, una población cercana a Los Altos, California, donde Caroline y yo habíamos vivido durante 18 años. El hombre estaba viajando de Frankfurt a Boston y luego a San Francisco. También escuché decir a Caroline que nosotros teníamos muchos amigos en la bahía de San Francisco y luego me volví a dormir. Cuando desperté alrededor de una hora después, encontré a Caroline compartiendo su fe con su nuevo amigo, escribiendo deprisa en su libreta, dibujando diagramas y dando vida con ilustraciones a lo que le compartía. El hombre estaba escuchando atentamente y haciéndole preguntas y yo me puse a orar en silencio por ella y el hombre. En cierto momento él dijo, ¿usted cree lo mismo que mi esposa? Sí, respondió Caroline. ¿Y cómo conoció ella de Cristo? Por medio de un grupo de estudio bíblico, respondió él. ¿Cómo se supo de ese grupo de estudio bíblico? Le preguntó Caroline. Un amigo de ella, Nell King, la invitó a asistir. ¡Qué sorprendente!, exclamó Caroline. Nell King es uno de nuestros mejores amigos. Entonces todo tuvo sentido. Pocos meses antes de que nos mudáramos a Boise, Nell le había pedido a Caroline que orara por una amiga que acaba de hacerse creyente en el grupo de estudio bíblico y por su esposo que todavía no era creyente. El hombre que ahora estaba sentado a la izquierda de Caroline
por ese poder que el hombre errado llama casualidad. Ahí estaba en desarrollo el plan perfecto de Dios. Usted no puede explicarlo, tampoco podría juntar todas las piezas aunque se lo propusiera. Usted no es capaz de entenderlo y habrá veces cuando no le gustará eso, pero como hemos aprendido de Job, él no le va a pedir permiso. Entonces, confiemos en Dios. Lo diré una vez más. Quienes lo hagan descubrirán, sin tratar de que las cosas sucedan, que han comenzado a demostrar gracia bajo presión. Conformarse con menos es una miserable existencia. Pues hasta aquí el capítulo 12. Espero que haya sido provechoso para usted. Para mí sí lo fue. Y yo estoy seguro que también para usted. Que Dios lo bendiga y nos vemos el domingo con la ayuda de Dios. Nos vemos.